Hola, plumeros. Bienvenidos a La Pluma Oculta, el lugar donde los relatos más oscuros y perturbadores toman vida. Hoy quiero hacerles una advertencia. Si alguna vez sienten que una pintura los está observando, no es su imaginación. Podría ser el eco de algo mucho más siniestro. En esta historia les hablaré de El Destripador de Lienzos, una criatura atrapada entre el arte y la locura. Vive en las sombras de un museo abandonado, donde cada noche crea sus obras maestras, usando los materiales más grotescos, las almas y los cuerpos de quienes se atreven a entrar. ¿Qué harías si te encontraras frente a un rostro vacío que refleja tus peores miedos? Prepárense para un viaje escalofriante al corazón de lo inexplicable, donde cada pincelada es un grito y cada lienzo un testamento de horror. Si les gusta explorar lo desconocido, aquí, en La Pluma Oculta, cada historia es un reflejo de lo que no queremos ver. Pero no podemos ignorar. Comenzamos. En las afueras de una pequeña ciudad, escondido entre callejones olvidados, se encontraba el antiguo Museo al Mar, un lugar que en su tiempo albergó obras maestras de artistas famosos. Sin embargo, llevaba décadas abandonado. Los lugareños evitaban pasar cerca del edificio, afirmando que algo oscuro se escondía dentro. La historia comienza con Elena, una joven estudiante de arte apasionada por los misterios del pasado. Había oído rumores sobre el museo, pero lo que más le intrigaba era una leyenda urbana que hablaba de El Destripador de Lienzos, una criatura que supuestamente había surgido tras un incendio que devastó el lugar años atrás. Según los relatos, el incendio ocurrió durante la exposición de un pintor llamado Emilio Valdés, famoso por sus obras perturbadoras que retrataban el dolor humano con un realismo casi sobrenatural. Algunos decían que Valdés había perdido la cordura y que, obsesionado con su arte, había hecho un pacto oscuro para alcanzar la inmortalidad a través de su obra. Elena, siempre buscando inspiración para sus propios proyectos, decidió visitar el museo una noche, desafiando las advertencias. Armada con una linterna y su cuaderno de dibujo, se coló por una ventana rota y comenzó a explorar. El interior del museo estaba cubierto de polvo y el aire era pesado, como si algo antiguo y podrido se aferrara a las paredes. Las salas estaban vacías, pero en algunas de ellas aún colgaban cuadros parcialmente quemados, sus imágenes distorsionadas por las llamas. A medida que avanzaba, sintió que algo la observaba. No había ruidos, pero el silencio era tan denso que parecía cargar el ambiente. Finalmente, llegó a la galería principal, donde en las leyendas se decía que Valdés había mostrado su última obra antes del incendio. Allí, en el centro de la sala, había un enorme lienzo cubierto por una sábana negra. La curiosidad de Elena fue más fuerte que su miedo. Lentamente, levantó la sábana y quedó petrificada. El lienzo estaba vacío, pero al mirarlo, parecía que algo se movía en su interior, como sombras atrapadas intentando escapar. De repente, escuchó un ruido detrás de ella, un sonido rítmico como pinceles golpeando un frasco de vidrio. Giró la linterna y vio una figura humanoide al final de la sala. Su cuerpo estaba cubierto de pintura seca que se desprendía con cada movimiento, y sus dedos eran pinceles largos y afilados que goteaban un líquido oscuro. La criatura comenzó a avanzar lentamente hacia ella, y cuando su rostro quedó iluminado, Elena soltó un grito ahogado. Su cara era un lienzo en blanco, pero de alguna manera reflejaba sus propios ojos llenos de terror. «Un nuevo lienzo. Perfecto», murmuró la criatura con una voz áspera que resonó en la sala vacía. Elena comenzó a retroceder, pero tropezó y cayó al suelo. Desesperada,
Trató de levantarse mientras la criatura se acercaba, sus pinceles arañando el suelo de mármol. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la linterna de Elena iluminó un cuadro quemado en la pared, donde una figura similar a la criatura parecía estar atrapada entre llamas. Fue entonces cuando recordó la leyenda. El Destripador está ligado a su última obra. Solo enfrentando su origen puede ser derrotado. Elena sabía que debía actuar rápido, pero la criatura estaba demasiado cerca, y cada segundo que pasaba, su rostro vacío reflejaba más claramente el miedo que sentía Elena. Con el corazón latiendo como un tambor, se levantó de un salto y corrió hacia el cuadro quemado en la pared. El Destripador, con sus pinceles afilados y movimientos fluidos, la seguía de cerca, sus pasos resonando como ecos huecos en la galería vacía. Mientras corría, recordó las palabras de las leyendas que había leído. El Destripador no puede existir sin su obra final. Su única oportunidad era usar el cuadro quemado para destruir a la criatura. Cuando llegó al cuadro, Elena notó algo que la detuvo en seco. Aunque estaba parcialmente quemado, el rostro de un hombre se veía claramente entre las llamas pintadas y sus ojos parecían seguirla. La criatura se detuvo unos metros detrás de ella, como si también reconociera el cuadro. «¿Por qué me desafías?», murmuró el Destripador, su voz cargada de una mezcla de ira y dolor. «Este lugar, estas sombras, son mi legado. Cada pincelada, cada grito, es arte». Elena no respondió. En lugar de eso, arrancó una astilla de madera del marco quemado y lo sostuvo como si fuera un arma. Mientras lo hacía, la criatura emitió un chillido agudo y retrocedió levemente, como si el cuadro fuera su debilidad. «Este es tu final», dijo Elena, tratando de mantener la calma. La criatura avanzó de nuevo, más rápida esta vez, sus pinceles arañando el suelo con furia. Elena, sin tiempo para pensar, empujó el cuadro quemado hacia la figura. Cuando los pinceles de la criatura tocaron el lienzo, se produjo un destello de luz y la sala comenzó a temblar. El Destripador soltó un grito desgarrador. Su cuerpo empezó a fracturarse, la pintura seca que lo cubría cayendo en pedazos como si fuera vidrio. Pero mientras se desmoronaba, su rostro vacío se transformó. Por un breve instante, Elena vio la cara del hombre en el cuadro, Emilio Valdés, quien la miró con una expresión de profundo arrepentimiento. «Gracias», susurró, antes de que su forma se disolviera por completo. El museo se quedó en silencio, pero no por mucho tiempo. Las paredes comenzaron a crujir y el techo empezó a derrumbarse. Elena sabía que no tenía tiempo que perder. Corrió hacia la salida, esquivando escombros y evitando mirar atrás. Cuando finalmente salió del museo, jadeando y cubierta de polvo, se giró para ver cómo el edificio se derrumbaba por completo, convirtiéndose en un montón de ruinas. La luna iluminaba los escombros y un extraño brillo rojizo se desvanecía lentamente. Elena se quedó de pie, con el cuadro quemado todavía en sus manos. Sabía que había destruido a la criatura, pero también que había algo profundamente trágico en su historia. Emilio Valdés había perdido su humanidad por su obsesión con el arte, y su legado oscuro había convertido el museo en una trampa mortal. Sin embargo, mientras observaba las ruinas, Elena notó algo extraño. En una de las paredes colapsadas, un fragmento del cuadro final de Valdés permanecía intacto. Al acercarse, vio su propio rostro reflejado en él, una expresión de horror que no podía recordar haber tenido. Elena dejó caer el cuadro y se alejó lentamente, sabiendo que, aunque había escapado del museo, una parte de ella siempre estaría ligada a su oscuridad. El Destripador de lienzos había desaparecido, pero su legado aún vivía, atrapado en los fragmentos de su obra final. Y quién sabe, tal vez algún día
otra alma curiosa encuentre esas ruinas y despierte algo que nunca debió ser liberado. Y así, Plumeros, terminamos con la aterradora historia de El Destripador de Lienzos, un relato que nos recuerda que el arte, en las manos equivocadas, puede convertirse en algo mucho más oscuro. Pero ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría si el próximo cuadro que miren también los esté mirando a ustedes? ¿Y si su reflejo en ese lienzo no fuera suyo? Déjenme sus teorías en los comentarios, porque quiero saber qué parte de esta historia los dejó más impactados. Y si disfrutan enfrentarse al misterio y al terror, suscríbanse a La Pluma Oculta, denle like, compartan este video con los valientes que se atrevan a verlo y activen la campanita para que ninguna sombra les pase desapercibida. Recuerden, plumeros. Algunas obras de arte no solo cuentan una historia, también esperan contar la tuya. Hasta la próxima, si es que el próximo lienzo no los elige primero.